Señor global tasa de caída del 100% 1752, 1763. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1752. Al mismo tiempo Zhou Martial ya había traído a Thanatos, Nezario y 10,000 espíritus divinos de grado avanzado de nivel Dios Maestro al mar del caos y se encontró con los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo. Esta vez, ellos habían traído un total de 812 demonios divinos caóticos. Naturalmente, Zhou Martial estaba muy satisfecho con esto. Los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo trajeron más y más demonios divinos caóticos. Él no decepcionó. Siendo ese el caso y él también podría recompensarlos esta vez. Después de eso, él no los recompensó de inmediato. En cambio, él les dio 3248 artefactos divinos de nivel Dios Maestro como de costumbre antes de matar a los 812 demonios divinos caóticos con un solo golpe de palma. Entonces, él miró a los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo. Espacio-tiempo, espacio, viento ancestral, sombra fantasmal. Zhou Wu dijo. Lo has hecho bien últimamente, pero tu reino es un poco bajo. Al escuchar esto, los demonios divinos del caos del espacio-tiempo quedaron atónitos por un momento. Entonces, ellos de repente pensaron en algo, y sus rostros de repente se pusieron pálidos. Ellos se arrodillaron apresuradamente y dijeron con miedo, mi señor, por favor no nos abandone. Ya hemos sentido el cuello de botella de avanzar al reino supremo de Dios. Mientras esperemos otros 1 o 200 años, definitivamente avanzaremos al reino supremo de Dios y serviremos bien a su majestad. Zhou Martial no pudo evitar sonreír cuando él escuchó eso. ¿De 1 a 200 años? Ni siquiera soy tan viejo. ¿Para qué estaría esperando ese período de tiempo? Sin embargo, para ser honesto, 100 a 200 años era realmente un período de tiempo extremadamente corto para un dios maestro. Pero en realidad era demasiado largo para él. ¿Has olvidado cuánto tiempo lleva este emperador ascendiendo? Dijo Zhou Martial con indiferencia. ¿Este emperador no puede esperar tanto tiempo? Solo entonces los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo recordaron la edad de su majestad. Ellos estaban extremadamente decepcionados y tristes. ¿Podría ser que ellos simplemente habían vivido una buena vida y estaban a punto de ser abandonados por su majestad? Durante este período de tiempo, aunque ellos pasaron por momentos difíciles, ellos tuvieron que correr todos los días para contactar a los diversos demonios divinos caóticos en el reino demonio divino que estaban dispuestos a comerciar. Sin embargo, aparte de estar un poco cansados, ellos disfrutaron mucho el resto del trabajo. Los halagos de sus pares, los innumerables cristales divinos, la inagotable cantidad de artefactos divinos de nivel Dios Maestro, la gran cantidad de conexiones que él había hecho, todo tipo de beneficios hicieron que su valor, estatus y fuerza se dispararan. Además, ellos tenían fe en los creyentes del nivel Espíritu Santo de Zhou Zhou. Por eso ellos disfrutaron mucho este trabajo. Sin embargo, este trabajo parecía estar abandonándolos porque ellos eran demasiado débiles. Ellos eran muy reacios, pero ellos también eran muy indefensos. Esto se debió a que la fuerza del Maestro Dios nivel no parecía ser digna de su majestad. Ellos habían visto el fenómeno de avance que había aparecido en el cosmos de los innumerables mundos durante los últimos días después de todo. Por supuesto que ellos no se equivocaron hoy. El nacimiento de un total de 20 dioses supremos recién ascendidos los sorprendió. Su majestad incluso podía comprar dioses supremos a precios de mayorista, por lo que parecía normal para él menospreciar a los dioses maestros como ellos inmediatamente guardaron silencio al pensar en esto. ¿Qué estás pensando? Zhou Martial sacudió la cabeza y arrojó 4 frascos de píldoras. Estas son píldoras para avanzar al nivel de Dios Supremo. Se llaman la píldora del corazón extremo. Ellos pueden permitir que tu voluntad se abra paso hacia el reino de la transformación divina de la voluntad. Tu nivel de cultivación ya ha alcanzado el límite de un grado avanzado de Dios Maestro. Cuando tu voluntad se abra paso hasta el reino de transformación divina de la voluntad, naturalmente te abrirás paso hasta el nivel de Dios Supremo. No es necesario regresar al reino del demonio divino hoy. Lleva la píldora del corazón extremo al palacio sagrado de la reencarnación en la capital divina y entra en reclusión. Podrás avanzar a un Dios Supremo de grado 1 mañana. Sin embargo, un Dios Supremo de grado 1 no es suficiente.
@novelbean Cuando regreses mañana, encuentra 20 demonios divinos caóticos de grado avanzado de nivel Dios Maestro lo antes posible. Este emperador también les otorgará esta píldora del corazón extremo a ellos, permitiéndoles avanzar al nivel de un Dios Supremo de grado 1. Ellos te escucharán en el futuro. A partir de ahora, podrás caminar en el mundo demonio celestial con la fuerza de 25 dioses supremos de grado 1 y recolectar más tesoros divinos del caos para este emperador. Después de que Zoufig dijo eso, él miró su reacción. Los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo pensaron que ellos habían escuchado mal al principio, pero ellos no pudieron reaccionar a tiempo. Ellos inmediatamente revelaron una expresión extática en el momento en que ellos reaccionaron. Ellos no solo estaban felices de que ellos tuvieran la oportunidad de convertirse en un Dios Supremo. La verdadera razón de su alegría fue que Su Majestad no los abandonó. Gracias, Su Majestad. Sin embargo, Su Majestad, esta píldora del corazón extremo es demasiado preciosa, nosotros, el demonio divino caótico del espacio-tiempo. Ellos inmediatamente se arrodilló y dijo agradecido. Luego, ellos miró vacilante la píldora del corazón extremo en la mano de Zhou Martial. Esta era una medicina divina de primer nivel que podía permitir que un Dios Maestro se convirtiera en un Dios Supremo. ¿Cuántos dioses supremos había en todo el gran cosmos supremo? Sin embargo, estas 4 píldoras podrían crear 4 nuevos dioses supremos. Ellos naturalmente entendieron lo precioso que es este tipo de medicina divina. Es una recompensa para ti. Tómala. No pierdas el tiempo. Zhou Martial frunció el ceño. Esta píldora del corazón extremo era solo una píldora de nivel Dios Supremo. Con su talento supremo único, él en realidad tenía una gran cantidad de píldoras del corazón extremo y elementos similares a las funciones de la píldora del corazón extremo. Por lo tanto, él naturalmente no sintió ningún dolor por las píldoras que les habían sido otorgadas. Sí, Su Majestad. El demonio divino caótico del espacio-tiempo no se atrevió a decir nada más e inmediatamente dijo respetuosamente. Cuando Zhou Martial vio esto, él asintió levemente. Su eficiencia para obtener el tesoro divino del caos había aumentado enormemente incluso con la ubicación del cadáver de Tian Junio. En comparación con el cadáver de Tian Junio, los tesoros divinos del caos producidos en el mundo divino del dios demonio y las ruinas del tiempo se consideraban pocos. Sin embargo, la pata de un mosquito todavía tenía carne. Naturalmente, a Zhou Martial no le importaría. Además, con su ayuda, cuando los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo ellos regresaran, ellos podrían darle a él más demonios divinos caóticos. Cuando eso sucediera, él podría obtener más tesoros divinos caóticos. Zhou tuvo un presentimiento. La voluntad suprema parecía tener la intención de dejar que él apoyara al gran cosmos supremo o incluso al gran cosmos escarlata para producir más reinos de nivel Dios Maestro, o incluso reinos de Dios Supremo. De lo contrario, sería imposible para él tener tantos requisitos imposibles en sus requisitos de avance. Como la voluntad suprema quería que él lo hiciera, él lo haría él mismo. En todo caso, con la personalidad de la voluntad suprema, él no se maltrataría a sí mismo. Zhou Martial no se detuvo después de eso. Él obtuvo un total de 3.248 unidades de tesoros divinos del caos después de extraer los botines. Luego, ellos llevaron a los demonios divinos caóticos del espacio-tiempo a las ruinas del tiempo de la muerte del caos y obtuvieron otras 170 unidades de tesoros divinos del caos. En este punto, el número de tesoros divinos del caos él había alcanzado las 26.461 unidades. Zhou Martial miró estos tesoros divinos del caos y se sintió un poco arrepentido. Los tesoros divinos del caos estaban lejos de ser suficientes, pero los requisitos para conquistar 10 reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante estaban lejos de ser suficientes. Aún debería completarse en 2 días. En ese momento, su cuerpo principal podría mejorar su territorio. La región del río amarillo. Acompañado por una fluctuación espacial, un total de 10 acorazados cósmicos de nivel Dios Supremo y más de 10.000 acorazados de nivel Dios Maestro aparecieron lentamente desde el espacio. En el acorazado cósmico líder de nivel Dios Supremo, el acorazado del pueblo común, Zhou Fig estaba sentado en el asiento principal. A ambos lados de él estaban los generales del reino divino del sol ardiente. Bai Yun, Wu Xin, Fen Lu, Nezario, Qishuantian, Terrence, el dragón primordial y casi todos los generales más famosos del reino divino del sol ardiente se reunieron aquí.
Para demostrar lo importante que era el campo de batalla del reino del río amarillo, Zhou Fig incluso trajo 30 soldados de la unidad Gai, 500.000 millones de espíritus de Dios, 10.000 millones de dioses verdaderos, 500,000 dioses de la supremacía, 200 dioses supremos y 10 expertos en el reino de la voluntad suprema Quasi. Se podría decir que la mitad de la fuerza de combate principal del reino divino del sol ardiente había sido traída a la región del río amarillo por él. Además, una gran cantidad de recursos compatibles con la guerra también se almacenaron en los acorazados de nivel Dios Supremo y los acorazados de nivel Dios Maestro bajo él. Ya estaban preparados para luchar en una guerra de recursos y una guerra prolongada. Todo esto fue para la guerra contra la raza ilusoria. En ese momento, una figura apareció frente a él. Era la voluntad de la reencarnación. Él miró a Zhou Fig y una sonrisa apareció en su rostro. Entonces, él sintió algo y su rostro se transformó instantáneamente en una expresión de sorpresa. Hermano, tú, trajiste a tantos subordinados. Él, preguntó sorprendido. De hecho, lo que él quería preguntar era de dónde él había sacado tantos subordinados poderosos, especialmente los 10 expertos del cuasi reino supremo de la voluntad. Sin embargo, si él preguntaba directamente, él parecía menospreciar a su hermano menor. Por eso él preguntaba. Zhou Fig sonrió y dijo, el enemigo es poderoso y no se lo puede subestimar. Para estar seguros, solo podemos traer más soldados. La reencarnación Huilla sintió lentamente y de mala gana aceptó esta explicación. Zhou Fig preguntó, hermano, ¿cómo está la situación de tu lado? La voluntad de la reencarnación dijo. Después de regresar ayer, inmediatamente movilicé al ejército y comencé una guerra a gran escala con el clan ilusionista. Después de que el susurrador de la muerte muriera, la moral del clan de los ilusionistas se desplomó como esperábamos. Aproveché la oportunidad para recuperar muchos territorios en la región del río amarillo. En este momento, aproximadamente el 80% de la región del río amarillo todavía está en manos del clan ilusionista, y solo el 20% nos pertenece. El corazón de Zhou Fig se hundió. Ya habían recuperado una parte de su territorio, pero todavía solo tenían el 20% del mismo. Entonces, antes de que pudieran recuperar esta porción de territorio, la región del río amarillo ya había sido ocupada por la otra parte, ¿verdad? Maldita sea, ahora soy el señor del reino del río amarillo. Todos los territorios que no han sido recuperados son míos. Al pensar en esto, el pensamiento de recuperar la región del río amarillo en su corazón se hizo más fuerte. Gran hermano. ¿Cómo va la guerra? Zhou Fig preguntó. Aunque él estaba ansioso por recuperar todo el reino del río amarillo, él no se apresuró a luchar. Eso no estaba en línea con su personalidad. Él había desarrollado desde hacía mucho tiempo el hábito de hacer planes antes de actuar. Una sonrisa obvia apareció en el rostro de Reincarnation Will al escuchar la pregunta de Zhou Fig. Él le dio una palmadita en el hombro a Zhou Fig y sonrió. Aunque los soldados de la raza ilusoria son poderosos y sus métodos son extraños e impredecibles, después de la muerte de Death Whisperer, sus morales disminuyeron enormemente, especialmente los soldados del cuartel general de Death Whisperer. Ellos cayeron en un pánico enorme, y su fuerza de combate general disminuyó en más del 30%. Esto no era lo más importante. Lo más importante sigues siendo tú. Zhou Fig quedó atónito. ¿A mí? Acabo de llegar, ¿no? Jaja, y cuando la voluntad de la reencarnación vio la expresión en el rostro de Zhou Fig, él no pudo evitar reír y decir, hermano, ¿has olvidado el lote de artefactos divinos que me diste? Con el lote de artefactos divinos que me diste, los espíritus divinos bajo mi mando ya se han puesto un conjunto completo de artefactos divinos. @Novelbean Su fuerza de combate ha aumentado más de 4 o 5 veces con la mejora de todo el conjunto de artefactos divinos. Se puede decir que la fuerza del ejército bajo mi mando, la fuerza de la voluntad de la reencarnación y mi fuerza han aumentado de 4 a 5 veces gracias a los artefactos divinos que me diste. Esto nos permitió derrotar fácilmente al ejército ilusorio y recuperar el territorio del reino del río amarillo en nuestra batalla contra la raza ilusoria. Si no fuera por esto, incluso si el susurrador de la muerte muriera, sería muy difícil para nosotros hacer que el territorio del reino del río amarillo en nuestras manos alcance el 20% en un día. Hermano, realmente tengo que agradecerte. La voluntad de la reencarnación miró a Zhou Fig, sus ojos se llenaron de sinceridad y satisfacción. Si tan solo pudiera usar un conjunto completo de artefactos sagrados de la voluntad algún día.
Hacia el final, Reincarnation Will suspiró de repente. Entonces, él miró a Zhou Fig. Zhou Fig comprendió inmediatamente lo que quería decir la otra parte. Sonrió y dijo: si realmente puedo reunir un conjunto de artefactos sagrados de fuerza de voluntad que sean adecuados para el hermano en el futuro, definitivamente te los daré de inmediato. Promesa. Los ojos de Will de la reencarnación se iluminaron. Él naturalmente no creyó lo que decían los demás. Sin embargo, si fuera él quien dijera esto, él lo creería demasiado. El subordinado de él que se vestía lentamente era la mejor prueba. Si bien un conjunto completo de artefactos sagrados de la voluntad era muy difícil, con este ejemplo no fue imposible. Zhou Fig asintió. Cuando él actualizó el destino celestial D1 al talento del Señor del Reino de la Voluntad Suprema, había una gran posibilidad de que él pudiera actualizar el artefacto divino supremo que cayó del enemigo a un artefacto sagrado de la voluntad. En ese momento, solo sería un conjunto de artefactos sagrados de la voluntad. Sería fácil. Por lo tanto, Zhou Fig aceptó sin ninguna presión. La voluntad de la reencarnación fue muy buena con él. Si él se hizo rico, ¿qué importa si él le dio un conjunto de artefactos sagrados de la voluntad? Cuando Reincarnation Will vio la reacción de Zhou Fig, se sintió muy cómodo. Sin embargo, él no olvidó el grave asunto. ¿Estás planeando actuar conmigo a continuación, o tienes otras ideas? La voluntad de la reencarnación preguntó. Hermano, ¿tienes el mapa actual de la región del río amarillo? Es mejor que tengas el poder militar de la raza ilusoria, dijo Zhou Fig. Sí. Lo compartiré contigo. El voluntad de la reencarnación asintió. Luego, él entregó directamente el mapa de distribución de poder militar de la región del río amarillo a la otra parte a través de su terminal personal. Al mismo tiempo, él proyectó una copia. Mi ejército actual está atacando esta posición. La voluntad de la reencarnación señaló un lugar donde el clan ilusionista estaba densamente distribuido. Zhou Fig miró el mapa proyectado frente a él y pensó por un momento. Finalmente, él señaló otra ubicación en el sureste. Aunque la fuerza del clan ilusionista en esta posición no era tan fuerte como el ataque de la voluntad de reencarnación, el poder militar del clan ilusionista también era muy denso. ¿Estás seguro de que quieres atacar las llanuras de la muerte? La voluntad de la reencarnación levantó sus cejas y preguntó. Él también sabía que había más de 100 expertos en el reino de la voluntad suprema en esta posición. No hacía falta mencionar nada más. Superó con creces el grupo de soldados que había traído Zhou Fig. Zhou decidió aceptar sin dudarlo. Cuando la voluntad de la reencarnación vio esto, aunque quería decir algo, él no dijo nada al final. Él creía que él nunca haría nada estúpido. Avísame si pasa algo. Puedo ir inmediatamente, dijo el voluntad de la reencarnación. Lamento molestarte, hermano. Zhou Fig no rechazó su ayuda. La reencarnación se marchará. El campo de batalla de su lado era el principal campo de batalla contra el clan ilusionista. Ellos no podían permitirse el lujo de ser descuidados. Sería bueno si él pudiera tomarse el tiempo para visitar a su hermano menor. Ahora que él no estaba dispuesto a luchar contra los enemigos del clan ilusionista con él tuvo que regresar rápidamente y hacerse cargo de la situación general. Zhou Fig no perdió el tiempo e inmediatamente condujo a su ejército a las llanuras de la muerte después de que la voluntad de la reencarnación se fue. Y las llanuras de la muerte. Este era un territorio muy importante en la región del río amarillo. Ocupaba aproximadamente una 20ª parte del territorio de la región del río amarillo. Según el tamaño del universo ilimitado, el territorio de las llanuras de la muerte era comparable al territorio de cientos de universos ilimitados. Debido a la inmensidad de las llanuras de la muerte y al rico poder de la muerte, una gran cantidad de almas se habían reunido aquí, formando ciudades fantasmas e incluso reinos fantasmas. Entre ellos, el poderoso reino fantasma no era inferior a los señores del reino divino en el mundo moderno en términos de escala. Originalmente, este lugar había sido seguro y seguro. Como mucho, las fuerzas de los no muertos competirían entre sí por la supremacía. Sin embargo, todo cambió después de la llegada del clan ilusionista. El clan ilusionista acabó con todas las fuerzas de no muertos en la llanura de la muerte en un corto periodo de tiempo y estableció un reino ilusionista. Muerte ilusionista. Los gobernantes del clan ilusionista esclavizaron a todos los no muertos en las llanuras de la muerte. No solo los convirtieron en sus esclavos, sino que también los usaron para refinar artefactos divinos y practicar técnicas de cultivo.
En un corto periodo de tiempo, el número de no muertos en las llanuras de la muerte había disminuido a aproximadamente el 70%. La muerte de un gran número de no muertos naturalmente despertó la insatisfacción y la resistencia de estos no muertos. Sin embargo, frente a la fuerte represión del clan ilusionista, ellos no tenían poder para resistir. Ellos solo podían observar impotentes cómo ellos o bien se convertían en traidores a los no muertos y servían al clan ilusionista, o ellos solo podían observar impotentes cómo sus compañeros no muertos desaparecían uno por uno. Cuando Zoufig dirigió el acorazado cósmico aquí, él fue testigo y entendió todo. Cuando Zoufig dirigió el acorazado cósmico aquí, él fue testigo y entendió todo. Fue el clan ilusionista el que estableció el reino de la muerte ilusionista. Las trágicas vidas de las personas de razas extranjeras se reflejaban en sus ojos. Todos ustedes merecen morir, dijo fríamente Zoufig. Entonces, mientras él seguía leyendo, él de repente levantó sus cejas. Eso fue porque él de repente se dio cuenta de que este reino ilusorio de la muerte era en realidad un reino de nivel Dios maestro de grado principiante. Él pensó por un momento y entendió. Esto era demasiado normal. El clan de los ilusionistas tenía abundantes recursos y reunió la fuerza de todo el clan. Sin mencionar el establecimiento de un reino de Dios maestro de grado principiante, incluso establecer 10 reinos de Dios maestro de grado principiante sería pan comido para ellos. Una sonrisa apareció en su rostro. Es realmente un rayo de esperanza. Esta vez, había otra fuente del reino de nivel Dios maestro de grado principiante. Aunque el número de reinos de nivel Dios maestro de grado principiante de la raza ilusoria era definitivamente la prioridad, definitivamente era suficiente para él ahora. Él ya no dudó en pensar en esto. Él ordenó inmediatamente a todos los soldados que salieran volando del acorazado cósmico y atacaran al clan ilusionista que estaba abajo. Al mismo tiempo, él también activó la habilidad del dominio del reino de Dios supremo de grado 3, tierra de la tierra, un ministro del rey. Luego, él estableció 2 reglas de dominio. La primera regla. Tu propio ataque no dañará a la raza no muerta. Después de todo, ellos eran sus súbditos. Zoufig no quería hacer daño a su propia gente. La segunda regla era suprimir la capacidad conceptual del clan ilusionista tanto como fuera posible. El poder conceptual del clan de los ilusionistas era extraño e impredecible. Incluso él podría caer en la trampa si él no tenía cuidado. Sin contar a sus subordinados. Por lo tanto, para evitar que la habilidad del dios conceptual dañe a los soldados bajo él, Zoufig estableció especialmente esta regla. Su tierra de la tierra, un ministro del rey, como una habilidad de dominio del reino de Dios supremo de grado 3, podría incluso suprimir la habilidad de voluntad de un experto en el reino de voluntad supremo de nivel bajo, y mucho menos la habilidad del concepto de Dios del clan ilusionista. Siempre que no fuera la habilidad divina conceptual de un experto del reino supremo de la voluntad de nivel medio o un experto de nivel superior del clan ilusionista, Zoufig confiaba en que él podría suprimirlo en la mayor medida posible. En un abrir y cerrar de ojos, el ejército del reino divino del sol ardiente ya había cargado hacia el reino ilusorio de abajo después de recibir la orden. @Novelbin Los buques de guerra cósmicos bajo el mando de Zoufig también comenzaron a atacar continuamente el reino ilusorio. Una gran cantidad del clan ilusionista murió en el reino ilusionista de abajo casi en un instante. Solo entonces ellos se dieron cuenta de que un enemigo los estaba atacando. El enemigo está atacando. Tomen represalias rápidamente. ¿Quién se atreve a atacar nuestro reino ilusorio de la muerte? ¡Qué audacia! Realmente nos tendió una emboscada. Debe ser la voluntad de la reencarnación. Ya escuché que ellos han comenzado oficialmente una guerra con nuestro ejército principal y actualmente están luchando ferozmente. No esperaba. Ellos se atreven a enviar tropas para lanzar un ataque sorpresa contra nuestro reino ilusorio de la muerte. Una guerra entre 2 frentes, HMPH. ¡Qué audacia! Todas las tropas, escuchen. Maten a estos tipos imprudentes. Y el clan ilusionista reaccionó rápidamente e inmediatamente organizó sus fuerzas para contraatacar el reino divino del sol ardiente. Sin embargo, con la tierra de Zoufig, el dominio de un ministro del rey, el poder del concepto de Dios lanzado por ellos se redujo en más del 80%. El poder restante no representaba una gran amenaza para los soldados del reino divino del sol ardiente. Los miembros del clan ilusionista quedaron atónitos cuando ellos vieron esto. No podían comprender su propio concepto. ¿Por qué era tan débil el poder de Dios? Esto no fue casi diferente a no tener ningún efecto.
Sin embargo, a los soldados que se levantaron del sol abrasador no les importaron sus sentimientos. Mientras estaban aturdidos, los soldados del reino divino del sol ardiente lanzaron una feroz ofensiva sin dudarlo. En menos de un momento, el territorio de la raza ilusoria fue ocupado completamente por los soldados del reino divino del sol ardiente. Todos los miembros del clan ilusionista estaban muertos. Ninguno de ellos sobrevivió. Por otro lado, los no muertos que había en él estaban ilesos. Ellos incluso se sorprendieron de que ellos estuvieran ilesos. Con la intensidad de la batalla en ese momento, no era una exageración decir que incluso un experto casi en el reino de la voluntad suprema moriría en las consecuencias de la batalla después de todo. Zhou Fig no explicó. Naturalmente, él no estaba satisfecho con los resultados de la batalla. Por lo tanto, él no se detuvo y de inmediato dirigió a los soldados para continuar su ofensiva. 2 horas después, el reino de nivel Dios Maestro de grado principiante de la muerte ilusoria fue completamente destruido. A pesar de que había más de 100 expertos en el reino de la voluntad suprema en el reino de la muerte ilusoria, ellos no pudieron tomar represalias en absoluto y fueron rápidamente derrotados con Zhou Fig participando personalmente en la batalla. La expresión de Zhou Fig era tranquila. Con su fuerza de combate actual, él incluso podría pelear contra un experto del reino supremo de voluntad de nivel bajo e incluso tener una alta probabilidad de ganar. Naturalmente, era fácil capturar a unos 100 expertos del cuasi reino de la voluntad suprema. Sin embargo, lo que lo hizo más feliz fue el hecho de que él había conquistado un reino de nivel Dios Maestro de grado principiante. Estoy un paso más cerca de mejorar mi territorio. Zhou Fig pensó para sí mismo. Después de que Zhou Fig conquistó las llanuras de la muerte, él abrió el mapa de distribución militar de la región del río amarillo que la voluntad de la reencarnación había compartido con él. Él miró la distribución de las fuerzas del clan ilusionista marcada con puntos rojos con una luz ardiente en sus ojos. El clan ilusionista había establecido muchos reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante en la región del río amarillo. Si él trabajara más duro hoy, él podría mejorar su territorio esta noche. Sin embargo, a pesar de que hay muchos países de nivel Dios Maestro de grado principiante aquí, no podemos ser precipitados. Con mi fuerza actual, puedo lidiar como máximo con un experto de bajo nivel en el reino de la voluntad suprema. Esto solo es posible cuando uso toda mi fuerza de combate. Si quiero estar seguro, es mejor atacar solo a aquellas fuerzas del clan ilusionista que estén protegidas por expertos del reino de la voluntad suprema. Zhou Fig pensó en él mismo. A pesar de que él, un experto con la fuerza de combate de un reino de voluntad suprema de nivel bajo, parecía estar rompiendo las reglas al tratar con estos débiles, ellos solo estaban en el reino del Dios Supremo de grado 3. De hecho, él era el retador. Nadie podía decir nada. Por lo tanto, su comportamiento no fue considerado una violación de las reglas. A esto se le llamaba tener la habilidad. Hazlo. Solo desafiaré al reino de Dios Maestro de grado principiante que tenga la mayor protección contra un experto del reino de la voluntad suprema. Al pensar en esto, Zhou Fig inmediatamente tomó una decisión. Entonces, él no perdió el tiempo y de inmediato dirigió al ejército al siguiente reino de nivel de Dios Maestro de grado principiante de la raza ilusoria. Solo quedó un gran número de muertos vivientes, adorando fervientemente la dirección en la que ellos se fueron. Ellos ya sabían que quien salvó a ellos era el nuevo líder de la región del río amarillo, así como el tercer sucesor de la voluntad suprema. Él era joven, pero él era poderoso. Él era benévolo y compasivo. Él disfrutaba de salvar a la gente común. Al mismo tiempo, su estatus era extremadamente alto. En sus corazones, el rey del pueblo común ya era el nuevo gobernante que ellos más anhelaban, acogían con agrado y reverenciaban según la voluntad del río amarillo. Allende y Zhou Fig y ellos ya habían llegado al segundo territorio que ellos querían conquistar con el acorazado cósmico de nivel Dios Supremo. El segundo reino de nivel Dios Maestro de grado principiante de la raza ilusoria se llamaba el Reino Oscuro. Este era originalmente un paraíso para los no muertos. Ellos fueron reprimidos por el clan ilusionista y se convirtieron en súbditos del clan ilusionista después de que éste llegara. Explotación, esclavitud, golpes, regaños, asesinatos y todo tipo de escenas eran comunes todos los días. Al ver esto, Zhou Fig no se contuvo en absoluto. Él dirigió a su ejército y lo conquistó en poco más de una hora. La fuerza general de la región oscura era incluso inferior a la de las llanuras de la muerte. Había menos de 50 expertos en el reino de la voluntad suprema.
Con tanta fuerza, incluso si Zhou Fig no tomara medidas él mismo, solo los 10 expertos del Reino Supremo de la Voluntad bajo él y los diversos beneficios del Reino Divino del Sol Ardiente fueron suficientes para destruir fácilmente a ellos. Y así, después de que Zhou Fig llegó a la región del Río Amarillo, él obtuvo el segundo reino de nivel Dios Maestro de grado principiante. Continuar. Zhou Fig se mostró muy satisfecho con los resultados de la batalla. Él optó por seguir ampliando el alcance de la guerra sin dudarlo. El tiempo pasó rápido. Cuando cayó la noche, Zhou Fig había conquistado 8 reinos de nivel Dios Maestro de nivel principiante. Zhou Fig estaba muy satisfecho con esto. Junto con 2 reinos de nivel Dios Maestro de grado principiante, él podría mejorar su territorio al de Dios Supremo de grado 1. Este reino del Río Amarillo es realmente una tierra de tesoros para mí. Los ojos de Zhou Fig se iluminaron mientras él pensaba. Apresúrate. Intentaré cumplir los requisitos para mejorar mi territorio hoy. Zhou Fig no perdió el tiempo y se apresuró de inmediato al siguiente reino de Dios Maestro de grado principiante. Sin embargo, ocurrió un accidente en este reino de nivel Dios Maestro de grado principiante. Reino de nivel Dios Maestro de grado principiante del cielo este. Este reino de nivel de Dios Maestro de nivel principiante también fue establecido por un experto en el reino de la voluntad cuasi supremo de la raza ilusoria. Llevaba consigo a casi 200 expertos en el reino de la voluntad cuasi supremo. El gobernante de su reino se llamaba Don Tian. Él era un experto del clan ilusionista del reino de la voluntad suprema que dominaba el poder del dios conceptual de la transformación de género. Siempre que uno mirara a sus ojos, cualquier ser vivo con el concepto de género cambiaría de hombre a mujer, o de mujer a hombre. Además, la existencia que se transformó en otro género perdería todas las habilidades del género anterior. Lo cual significaba y cuando una forma de vida masculina fue convertida en femenina por el cielo del este, él perdería todas sus habilidades masculinas. Incluyendo fuerza de combate, capacidad de pensamiento e incluso personalidad y incluso sus recuerdos estarían distorsionados en diversos grados. Esta era sin duda una habilidad extremadamente poderosa. Incluso en el clan ilusionista, el poder de este concepto era impactante. Especialmente para el clan ilusionista que tenía diferencias de género, era suficiente que ellos se escondieran lejos. Sin embargo, Don Tian, a quien el clan ilusionista no se atrevió a enfrentar, parecía aterrorizado. Esto se debió a que él acababa de recibir noticias de que el tercer brazo de reserva del Señor Supremo, el Rey del Pueblo Común, que también poseía el fragmento del sello sagrado de nivel legendario, estaba llevando a cabo una conquista sin escrúpulos en la región del Río Amarillo. La otra parte ya había conquistado 2/5 partes de la región del Río Amarillo. Según la información que él había obtenido, el próximo objetivo de la otra parte era muy probablemente su reino de nivel Dios Maestro de grado principiante. Él tenía mucho miedo de esto. Esto se debió a que él sabía que, como una potencia del clan ilusionista que había dominado la habilidad del dios conceptual del ojo demonio de la transformación, aunque él era muy famoso en el clan ilusionista, a los ojos de la regencia de la gente común, él probablemente no era muy diferente de las otras potencias del clan ilusionista que habían sido conquistadas por él. Él había oído que la otra parte había matado a un cuasi experto en el reino supremo de la voluntad como si estuviera matando a un perro. Su verdadera fuerza de combate probablemente ya era comparable a la de un verdadero experto en el reino supremo de la voluntad. Combinado con el legendario sello sabio ilusorio de nivel legendario. ¿Cómo podría él no entrar en pánico? ¿Qué debemos hacer? Don Tian agarró su cabello mientras él pensaba en una solución. Él era originalmente un ser vivo cuya apariencia era tan hermosa que era casi imposible diferenciar entre un hombre y una mujer. Sin embargo, sus acciones en este momento hicieron que él pareciera algo miserable. @novelbean @. Sin embargo, al enfrentarse al rey del pueblo común que estaba a punto de llegar con el fragmento del sello sagrado de nivel legendario ilusorio, él no podría estar más avergonzado. En ese momento, una voz masculina fría y arrogante sonó en sus oídos. De repente, Easteaven miró hacia arriba y vio a un hombre de aspecto frío con una hermosa túnica real y su cabello suelto. Él tenía un temperamento despreocupado y rebelde mientras él estaba de pie no muy lejos, mirándolo como si él estuviera mirando a una hormiga. Don Tian debería haberse enojado por la mirada de la otra parte. Sin embargo, cuando él se dio cuenta de quién era la persona que tenía frente a él, él inmediatamente reveló una expresión extática. Señor emperador marcial. ¿Por qué estás aquí?
No deberías estar luchando contra los expertos de la voluntad de reencarnación en el campo de batalla principal. El rey intrépido sabe que la realeza del pueblo común está a punto de atacar su reino de nivel Dios maestro de grado principiante. Para evitar que la otra parte logre su objetivo, el rey intrépido consiguió especialmente que este ser divino las apoyara. Hormigas, dijo el emperador marcial con arrogancia. Tong Tian exhaló un suspiro de alivio y una sonrisa apareció en su rostro. Con el señor emperador marcial cerca, la próxima guerra debería resolverse. Tong Tian miró al emperador marcial con asombro. Este señor, a quien se le llamaba respetuosamente emperador marcial, era conocido como el experto en artes marciales más fuerte entre los expertos del reino supremo de la voluntad. @Nobelbean Su poder divino conceptual también era conocido por todos. Su nombre era emperador marcial. El efecto específico fue: el emperador marcial replicaría y dominaría automáticamente las habilidades de artes marciales de la otra parte cuando su enemigo dominara las habilidades de artes marciales y él podría alcanzar un nivel superior. Con esta habilidad, el emperador marcial comenzó a ascender cuando él era débil. Después de incontables años, él ya había captado las habilidades de innumerables expertos en artes marciales. Él ya había integrado estas habilidades de artes marciales y había formado su propia escuela de artes marciales. Él lo llamó el estilo de artes marciales del emperador y él también había avanzado exitosamente al reino supremo de la voluntad con sus artes marciales. Los expertos ordinarios de nivel medio del reino supremo de la voluntad no se atrevieron a menospreciar a él a pesar de que él era solo un experto de nivel bajo del reino supremo de la voluntad. Incluso los expertos de nivel alto del reino supremo de la voluntad admiraban su potencial y sentían que era muy probable que él avanzara al reino supremo de la voluntad de nivel medio en el futuro. Si él se encontraba con un experto del reino supremo de la voluntad de alto nivel que era bueno en artes marciales y el emperador marcial confiaba en su habilidad divina conceptual para replicar la habilidad de artes marciales de la otra parte, no era imposible para él avanzar al reino supremo de la voluntad de etapa superior en el futuro. El emperador marcial tuvo el mismo pensamiento. En el mundo ilusorio, su habilidad en las artes marciales había alcanzado un nivel invencible. Él había estado recluido durante un largo periodo de tiempo. Él quería confiar en él mismo para comprender habilidades de artes marciales de nivel superior para que él pudiera avanzar. Sin embargo, él se dio cuenta inmediatamente cuando no recibió la respuesta que merecía después de un largo periodo de reclusión. ¿Confiar en mí mismo? ¿Para qué? ¿No sería mejor confiar en mi capacidad conceptual para aprovecharme de lo que me depara el futuro? Sin embargo, él ya no podía encontrar un duplicado adecuado en el mundo ilusorio. ¿Qué debería hacer él? Él rápidamente pensó en una solución. Él se dirigiría al universo real, que era el gran cosmos del vacío supremo, y buscaría la oportunidad de abrirse paso entre los expertos en fuerza de voluntad suprema del universo alternativo. Por lo tanto, él siguió al ejército de la raza ilusoria hasta aquí. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como él había imaginado. Aunque el gran cosmos supremo también tenía expertos en el reino supremo de la voluntad que eran buenos en las artes marciales, no había muchos de ellos. Además, la voluntad suprema había utilizado algún método desconocido para descifrar el poder divino conceptual del emperador marcial. Incluso había ordenado que ningún experto que fuera bueno en las artes marciales pudiera acercarse al emperador marcial. Esto hizo que el emperador marcial, que quería replicar su habilidad en las artes marciales, se sintiera extremadamente incómodo. Sin embargo, definitivamente era imposible hacer que el emperador marcial renunciara a su objetivo solo por esto. Así, el emperador marcial permaneció aquí hasta que él recibió la orden del rey intrépido hoy. Al principio, él era demasiado perezoso para venir aquí. Sin embargo, la fuerza del rey intrépido excedía por mucho la de él, y las habilidades del dios conceptual eran extremadamente efectivas contra él. Por lo tanto, él no tuvo más opción que venir. Él preguntó casualmente, ¿este rey de la gente común es bueno en las artes marciales? Bien, y Tong Tian dudó por un momento antes de decir, debería ser bueno en eso. Este subordinado nunca ha peleado con él antes, pero he escuchado que él es extremadamente poderoso. No estoy muy seguro del resto. El emperador marcial asintió fríamente. En realidad, él no estaba demasiado interesado en él, incluso si Common Peoples Regal era realmente bueno en las artes marciales. Él era solo un dios supremo de grado 3. ¿Qué tan alto podría ser su reino de artes marciales incluso si él fuera bueno en artes marciales?
Incluso si él confió en alguna técnica secreta para obtener la fuerza de un experto en el reino supremo de la voluntad de nivel bajo, no era importante para él. Lo que él quería nunca fue un oponente, sino un complemento que pudiera elevar su reino de artes marciales. Hasta donde él sabía, Common People's Regal no cumplía con la definición de suplementos a sus ojos. Con solo mirar la expresión de la otra parte, él supo que la otra parte estaba menospreciando a este tercer miembro de reserva del Señor Supremo. Él no pudo evitar decir: Emperador Marcial, a pesar de que ese rey de la gente común es solo un reino de Dios Supremo de grado 3, él también puede matar a Lord Death Whisperer, quien es un experto en el reino de la voluntad suprema de nivel bajo, con su técnica secreta. Además, hasta donde yo sé, la otra parte una vez reveló su habilidad en artes marciales en el reino del río amarillo. No debe subestimarse. Tong Tian no se atrevió a decir nada más. De esta manera, el emperador marcial no pensaría que él estaba aumentando el prestigio de los demás. Oh. El interés del emperador marcial se despertó. ¿Era él realmente bueno en las artes marciales? Dado que él era el sucesor de la voluntad suprema, la herencia de artes marciales que él adquirió debería ser extraordinaria, ¿verdad? Quizás fue una herencia de artes marciales en el reino supremo de la voluntad. Pensando en esto, él tuvo un ligero deseo de pelear con la otra parte. Espero que sus artes marciales no me decepcionen. Dijo con calma el emperador marcial. Tong Tian estuvo de acuerdo con una expresión halagadora. En ese momento, un clan ilusionista de nivel Dios Supremo de grado 1 apareció de repente frente a ellos. Saludos, señor Tong Tian. Saludos, emperador marcial. Cuando él vio al emperador marcial, él se sorprendió obviamente. Luego, él dijo respetuosamente con sorpresa. El emperador marcial era un famoso experto en artes marciales y una estrella en el mundo ilusorio. Él era muy famoso en el mundo ilusorio. El emperador marcial asintió levemente. Mis señores. Acabo de recibir noticias de que el rey de la gente común ha pilotado un acorazado cósmico al territorio de nuestro reino de nivel Dios Maestro de grado principiante. Actualmente, ya han comenzado a atacar a los súbditos del clan ilusionista en nuestro reino. Muchos súbditos del clan ilusionista ya han muerto bajo los ataques a gran escala del otro partido. Tong Tian frunció el ceño levemente y preguntó. ¿Los no muertos no viven con el clan ilusionista? ¿Él ya ni siquiera quiere a las criaturas en su gran cosmos supremo? Esta fue una orden que él había dado especialmente para evitar que la voluntad suprema enviara tropas a atacar su reino divino. ¿Él no esperaba que no funcionara? El Dios Supremo de grado 1 dijo. La otra parte usó un método especial para hacer que ellos atacaran y solo lastimaran a nuestra gente, no a los no muertos. El ceño fruncido de Tong Tian se profundizó. Este rey de la gente común tenía unos cuantos trucos bajo la manga. Él vio al emperador marcial levantar su mano y burlarse justo cuando él estaba a punto de pedir más información. Llévame a ver este rey de la gente común. HMM. Un suplente del Señor Supremo que acaba de asumir el cargo se atreve a ser tan arrogante. Entonces dejaré que él se convierta en el primer Señor Supremo de reserva en morir en nuestras manos. Emperador marcial, no bajes la guardia. Al ver esto, Tong Tian dijo apresuradamente. La otra parte parece haber agarrado el fragmento del sello sagrado ilusorio de nivel legendario. Ese legendario artefacto sagrado no es fácil de manejar. ¿Qué poder podría desatar un reino de Dios Supremo de grado 3 incluso si él realmente agarrara el fragmento del sello del sabio ilusorio de nivel legendario? No te preocupes, haré lo mejor que pueda. Y no soy un debilucho ni un idiota como el susurrador de la muerte. No tienes que recordármelo. Con eso, el emperador marcial ya había desaparecido frente a ellos. Y reino de nivel Dios Maestro de grado principiante del cielo este, ciudad fantasma marioneta. El ejército del reino divino del sol ardiente unió fuerzas con muchos acorazados cósmicos para lanzar un ataque generalizado a la ciudad fantasma títere. Muchos súbditos y expertos de la raza ilusoria fueron aniquilados antes de que pudieran reaccionar bajo el ataque generalizado del ejército del reino divino del sol ardiente. Los expertos del clan ilusionista y los que tuvieron la suerte de sobrevivir se prepararon de inmediato para contraatacar. Sin embargo, bajo la poderosa fuerza del reino divino del sol ardiente, su contraataque fue casi débil y no pudo representar ninguna amenaza para ellos. En menos de un momento y casi todos ellos habían sido destruidos. Solo quedaron los no muertos confundidos y emocionados y los edificios ilesos de Puppet Ghost City. En menos de un momento y casi todos ellos habían sido destruidos.
Solo quedaron los no muertos confundidos y emocionados y los edificios ilesos de Puppet Ghost City. La razón por la que el edificio no resultó dañado fue, naturalmente, debido a Zoufig. Él solo había agregado un efecto de ataque que podía ignorar los edificios a la Tierra de la Tierra, un ministro del rey, lo que permitía al ejército del reino divino del sol ardiente ignorar los edificios y atacar a los enemigos dentro y fuera de los edificios. Naturalmente, esto era para proteger los edificios. Al fin y al cabo, todos esos territorios eran suyos. Él todavía tuvo que gastar dinero para repararlos después de destruir su cuerpo principal. El enemigo de Puppet Ghost City casi ha sido eliminado. Vayamos a la próxima ciudad, dijo Zoufig. Sí, su majestad, dijo Bai Yun respetuosamente. Entonces él se preparó para llevarse a los soldados. Sin embargo, en este momento, Zoufig de repente levantó sus cejas y miró hacia adelante. A más de 100 metros de distancia, un hombre con una túnica real, cabello suelto y un aura arrogante y fría estaba parado allí mirándolo a él con frialdad. Estaban claramente muy cerca, pero ni los demás ni el acorazado cósmico de nivel Dios Supremo bajo sus pies reaccionaron en absoluto. Experto en el reino supremo de la voluntad. Este pensamiento apareció en la mente de Zoufig. Solo los expertos del reino de la voluntad suprema podrían hacer que los acorazados cósmicos de nivel Dios Supremo fueran incapaces de descubrirlos. Ustedes son el tercer ejército de reserva del Señor Supremo, la real fuerza del pueblo común. En ese momento, el emperador marcial preguntó. ¿Quién eres? Zoufig preguntó. Soy el emperador marcial. El emperador marcial dijo con frialdad. Es un honor para ti que un simple dios supremo del grado 3 pueda morir en mis manos. Vete al infierno en paz. Con eso, él voló directamente. En este momento, Bai Yun y el resto ya habían notado al emperador marcial. Al percibir el aura y la presión incomparables de la otra parte, ellos se dieron cuenta inmediatamente de que se trataba de una potencia que superaba con creces su imaginación. Y ellos ya tenían la fuerza de un dios supremo superior. ¿Quién más podría ser más fuerte que ellos? Era naturalmente un experto en el reino supremo de la voluntad. Después de que a Bai Yun se le ocurrió esta aterradora conjetura, inmediatamente quiso ordenar a los soldados que contraatacaran y protegieran a su majestad. Sin embargo, en ese momento, una voz tranquila llegó a su mente. No te preocupes. Este emperador puede ocuparse de él. Los ojos de Bai Yun se abrieron. Su majestad podría realmente lidiar con un experto en el reino supremo de la voluntad. Ella no podía creerlo, pero cuando pensó en la actuación invencible de su majestad, sintió que era imposible que su majestad mintiera. Pero ese era un experto en el reino supremo de la voluntad. Una verdadera existencia en la cima de los innumerables mundos. Incluso la voluntad suprema más fuerte tenía una actitud de atraer a los expertos del reino de la voluntad suprema. ¿La fuerza actual de su majestad ya ha alcanzado este nivel? No había tiempo para pensar. Esto se debió a que Zoufig ya había comenzado a utilizar sus métodos. Él dijo en voz baja, Rey. En el siguiente segundo su fuerza fue elevada directamente al nivel de un experto infinitamente cercano al reino supremo de la voluntad de nivel bajo. Entonces, él inmediatamente liberó su supremo cuerpo sagrado con todo su poder para elevarlo al nivel más alto. Un cuerpo sagrado supremo del reino de Dios supremo de grado 3. Fue suficiente para que él enfrentara de frente el ataque de un experto del reino supremo de voluntad de nivel bajo sin sufrir heridas graves. Una expresión tranquila apareció en el rostro de Zoufig después de usar el cuerpo sagrado supremo. Con el cuerpo sagrado supremo, incluso si él se enfrentara a un experto del reino supremo de la voluntad de alto nivel, él naturalmente no podría pelear, él al menos tenía un cierto nivel de confianza en que él podría escapar. Después de eso, él formó un sello con ambas manos y cantó un hechizo. En el siguiente segundo, un universo ilimitado súper grande se formó directamente, envolviéndolo a él y al emperador marcial que estaba volando sobre él. ¿Es este el comienzo de un campo de batalla que nos pertenece a ti y a mí? ¿O la tumba que has preparado con tanto cuidado? Cuando el emperador marcial vio esto, él permaneció tranquilo e impasible. Silbido. El emperador marcial ya había llegado frente a Zoufig y estaba a punto de golpearlo en la cara. Después de esta ronda, incluso los expertos ordinarios de bajo nivel del reino de la voluntad suprema probablemente tendrían sus cabezas destruidas si ellos no se defendieran. Zoufig reaccionó rápidamente e inmediatamente bloqueó el golpe con sus manos. Luego, él agarró el brazo del otro y arrojó al emperador marcial en otra dirección con todas sus fuerzas.
Inesperadamente, el emperador marcial no pudo controlar su cuerpo divino y fue enviado a volar por la fuerza de Zhou Fig. Una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Este regalo del pueblo común en verdad no era sencillo. Su fuerza era casi la misma que la de él. Él sonrió suavemente. @novelbean Interesante. Tomando prestada la fuerza del lanzamiento, él de repente se dio la vuelta y atacó instantáneamente a Zhou Fig. En un abrir y cerrar de ojos, él lanzó miles de golpes a Zhou Fig. Cada golpe era un ataque total. Si fuera un experto en el reino de la voluntad suprema de nivel bajo que no fuera bueno en el combate cuerpo a cuerpo, su cuerpo divino probablemente se haría añicos en el acto bajo los ataques de combate cuerpo a cuerpo del emperador marcial. Sin embargo, Zhou Fig tenía un cuerpo sagrado supremo invencible y no temía en absoluto los continuos ataques de la otra parte. No solo él no lo esquivó, él incluso entró en combate cuerpo a cuerpo con el otro grupo. Ban 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 ban, cada golpe golpea la carne. Todo el enorme universo ilimitado resonó con el fuerte sonido de la batalla entre los dos. Un momento después y los dos dioses de repente se golpearon entre sí con todas sus fuerzas, sus puños apuntando uno contra el otro. Auge. Ondas invisibles se extendieron en todas direcciones desde el lugar donde chocaron los dos puños. Obliteración del espacio. El tiempo destrozado. Miles de millones de leyes colapsaron. Afortunadamente, el enorme universo ilimitado creado por Zhou Fig era extremadamente resistente. Las partes dañadas se repararon rápidamente. De lo contrario, una vez que el universo fuera dañado y se filtraran las réplicas de la batalla, el ejército del reino divino del sol ardiente fuera del super grande universo ilimitado sufriría. Luego, ambos usaron la fuerza de la retroalimentación para saltar hacia un lado. Zhou Fig lo miró con calma. El emperador marcial también miró a Zhou Fig con interés. Artes marciales perfectas. No está mal, no está mal. Para que puedas alcanzar el nivel de las artes marciales perfectas a esta edad, de hecho estás calificado para ser el tercer ejército de reserva del Señor Supremo. Te apruebo. Sin embargo, esas artes marciales aún son muy inferiores a las mías. A continuación, te dejaré ver artes marciales más profundas. Mis artes marciales de creación propia, artes marciales de estilo marcial imperial. Te lo diré de antemano. Mis artes marciales tienen el potencial de trascender. La verdadera batalla acaba de comenzar. Artes marciales perfectas. Zhou Fig estaba sumido en sus pensamientos después de escuchar las palabras de la otra parte. ¿Se refería él al artista marcial del cielo? Creo que sí. Solo las artes marciales dominadas por artistas marciales celestiales podrían llamarse artes marciales perfectas. En cuanto al estilo emperador marcial que mencionó, debería ser un arte marcial en el reino supremo de la voluntad. ¿Qué era el Dao marcial en el reino de la voluntad suprema? En otras palabras, un arte marcial que superó las reglas del cultivo y rompió el confinamiento perfecto. Zhou Fig parecía emocionado cuando él vio al emperador marcial cargando hacia él. Él no tenía miedo en absoluto. En cambio, él se abalanzó y luchó con el otro grupo. Bang, 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 bang y el fuerte sonido de la colisión resonó en todo el gran universo 1000. Sin embargo, Zhou Fig ahora estaba en completa desventaja. Parecía que no era rival para el emperador marcial. El emperador marcial era muy arrogante al principio. Como él había esperado, una vez que él usó sus artes marciales, este rey de la gente común no tuvo forma de tomar represalias. El estilo del emperador marcial. En otras palabras, Diwan. Naturalmente, estuvo a la altura de su reputación. Sin embargo, él descubrió rápidamente algo que le desagradaba. Bajo sus continuos ataques, a pesar de que como Peoples Regal siempre había estado en desventaja, su defensa física era terriblemente fuerte. Él había estado atacando hasta ahora, pero él en realidad no lo había lastimado en absoluto. ¿Qué clase de jodido cuerpo es este? El emperador marcial estaba a punto de vomitar sangre. Su fuerza física era casi comparable a la de un artefacto sagrado de la voluntad, ¿verdad? Sin embargo, él pronto descubrió algo que lo alarmó. Ante sus continuos ataques, el rey del pueblo común en un principio no pudo tomar represalias, pero gradualmente comenzó a poder hacerlo. El emperador marcial percibió con sensibilidad que el rey de la gente común tenía un potencial extremadamente alto para el crecimiento de sus habilidades en artes marciales. Si esto continúa, él tal vez ni siquiera sea capaz de empatar con él, mucho menos reprimir a él. ¿Cómo podría el emperador marcial aceptar tal cosa? Él envió a Zhou Fig a volar con un puñetazo.
Luego, él se quedó en el lugar y miró a la otra parte con una expresión solemne. ¿Por qué no estás peleando? Zhou Fig dijo sorprendido. Él parecía ileso. Una sonrisa apareció gradualmente en el rostro del emperador marcial. Cuanto más luchas, más fuerte te vuelves y él dijo con una leve sonrisa, entonces, eres un emperador marcial natural como yo. En ese momento, él volvió a negar con su cabeza. Qué lástima, qué lástima. Si no te concentras en las artes marciales y te metes con demasiadas leyes, no podrás convertirte en un verdadero emperador marcial como yo al final. Hoy te mostraré cómo luce un verdadero emperador marcial. Ja. Él juntó sus manos con sus palmas enfrentadas. Su rostro estaba feroz y sus músculos se abultaban como si él estuviera acumulando algo. Al ver esto, Zhou Fig lanzó un puñetazo. Sin embargo, después de que el puñetazo impactara al emperador marcial, él salió ileso. Él ni siquiera se movió. @Novelbean @. El emperador marcial se burló pero no dijo nada. Zhou Fig entrecerró los ojos mientras observaba la escena. Con el conocimiento de las artes marciales de un artista marcial celestial, pudo ver el misterio del movimiento de la otra parte. Este movimiento era una forma de postura. Esta postura podría liberar movimientos poderosos al acumular fuerza. Además, durante la acumulación de poder, la defensa física de la otra parte también alcanzaría un nivel extremadamente alto. Los ataques externos ordinarios no podrían atravesar la defensa física de la otra parte. Él había confiado en su fuerza física para atacar con todas sus fuerzas, pero él todavía no pudo hacer que la otra parte se moviera después de todo. Esto lo demostró. Él originalmente quería seguir usando algún medio para interrumpir la postura de la otra parte. Él no detuvo a él sino después de pensarlo un poco. Hubo varias razones. Primero, la otra parte no usó su fuerza completa, pero él tampoco hizo eso. Hasta ahora, él solo había confiado en la fuerza física del cuerpo sagrado supremo para luchar contra el otro partido. Él ni siquiera había usado la palma estelar de los 1000 métodos. Sin mencionar la espada del emperador del río amarillo y la losa de piedra del río amarillo, dos artefactos sagrados de fuerza de voluntad que podrían matar a expertos de alto nivel del reino de la voluntad suprema. En segundo lugar, el emperador marcial innato que mencionó la otra parte era la capacidad de volverse más fuerte cuanto más luchaba él. Él de hecho la tenía. En primer lugar, fue porque él era un artista marcial celestial y tenía una eficiencia extremadamente alta en el aprendizaje de todo tipo de artes marciales y experiencia de combate. Él podía crecer rápidamente en la batalla e incluso aprender las artes marciales de la otra parte para su propio uso. El emperador marcial pensó que él era un artista marcial celestial, por lo que él podía seguir volviéndose más fuerte en la batalla. Él incluso podía amenazarse a él mismo al final. Ahora, él no tenía más opción que mostrar una fuerza aún mayor. Sin embargo, el emperador marcial estaba equivocado. Él tenía el talento innato de un artista marcial celestial, por lo que poder volverse más fuerte rápidamente en la batalla era una cosa. Sin embargo, esta razón por sí sola no le permitiría a él crecer tan rápido en la batalla. La razón más importante fue la palma estelar de los 1000 métodos que él había dominado. La palma estelar de los miríadas de métodos tenía la capacidad de absorber las leyes de la otra parte en la batalla y perfeccionar su crecimiento. Además, la tasa de crecimiento de esta habilidad de tipo de crecimiento superó con creces la de un artista marcial celestial. La razón por la que él no quería interrumpir a la otra parte era porque él quería usar la palma estelar de miríada de métodos para replicar la habilidad de la otra parte para su propio uso después de que la otra parte mostrara un reino de artes marciales aún más fuerte. Su corazón ardía. La habilidad del emperador marcial no era inferior a la herencia de un experto en el reino de la voluntad suprema de nivel medio. Aunque él tenía una herencia incompleta del reino inmortal eterno como el cuerpo sagrado supremo, cuantas más herencias del reino supremo de la voluntad él necesitaba, mejor. A él no le importaría. Entonces, dejemos que el emperador marcial use su fuerza completa. Cuanto más fuerte fuera la otra parte, más fuerte sería él. El emperador marcial se sorprendió un poco antes de que él sonriera cuando él vio que Zhou Fig no tenía reacción a su acumulación de poder. Era la sonrisa de alguien que se había encontrado con un oponente digno. Como se esperaba de un artista marcial celestial que dominaba las artes marciales a la perfección. Cuando se enfrentaba a un oponente, él siempre anhelaba que la otra parte mostrara su mayor fuerza. Bien. Entonces te derrotaré con toda mi fuerza. Haré que aceptes tu muerte de todo corazón. Rugido.
Él rugió mientras él de repente tenía 2 cabezas y 2 pares de brazos. Esta es mi forma de artes marciales. 3 cabezas, 6 brazos. Déjame tener una buena pelea contigo. Él miró a Zhou Fig con espíritu de lucha en sus ojos. La expresión de Zhou Fig se volvió solemne. 3 cabezas, 6 brazos. Esta habilidad parecía muy simple, pero para un experto en artes marciales que comprendía el reino supremo de la voluntad, estas simples 3 cabezas y 6 brazos podrían aumentar la fuerza de la otra parte en más de 10 veces. Sin embargo, él no tenía miedo. En cambio, él se emocionó aún más. Si quieres pelear, lucha. Él se apresuró y peleó con la otra parte. El resultado fue obvio. Él era inferior al emperador marcial en términos de artes marciales puras. Ahora que la otra parte había usado 3 cabezas y 6 brazos, su fuerza había aumentado más de 10 veces. Él estaba en desventaja. Zhou Fig estaba en absoluta desventaja. Sin embargo, debido al cuerpo sagrado supremo, a pesar de que Zhou Fig fue golpeado constantemente, él no resultó herido en absoluto. Además, debido a que su palma estelar de miríadas de métodos absorbía constantemente su reino de artes marciales y aumentaba el propio reino de artes marciales de Zhou Fig, a pesar de que Zhou Fig era el que estaba siendo abusado, sus ojos en realidad se estaban volviendo cada vez más brillantes. El emperador marcial pronto se dio cuenta de esto. Silbido. De repente, en sus 2 manos aparecieron unos nudillos de bronce. Un puño con nudillos de bronce golpeó el pecho de Zhou Fig. Zhou Fig sintió un dolor agudo en el pecho. Frunciendo el ceño, se teletransportó fuera del rango de ataque del emperador marcial y apareció en un lugar seguro. Él miró hacia su pecho que había sido destrozado. Sin embargo, en un instante, la poderosa capacidad de recuperación del cuerpo sagrado supremo hizo que esta herida desapareciera sin dejar rastro, como si nunca hubiera sido herida. Si continúas siendo golpeado así, te garantizo que morirás antes de que puedas recuperarte, dijo el emperador marcial con indiferencia y confianza. Zhou Fig no dijo nada. Él solo miró sus nudillos de bronce. Eran un par de nudillos de bronce antiguos de color dorado oscuro con tenues manchas de sangre en ellos, como si hubieran experimentado muchas masacres antiguas y presenciado la muerte de innumerables expertos. Era un artefacto sagrado de voluntad de bajo nivel. Desde que comenzaste a usar los artefactos sagrados de voluntad. Entonces usaré algunos trucos. Las manos de Zhou Fig se movieron levemente. Sus manos e incluso su cuerpo entero emitían una tenue luz blanca. Miríada de métodos, palma estrella. Incluso la palma estelar de miríadas de métodos, que solo estaba en el reino de Dios Supremo de grado 3, tenía el poder de un experto del reino de voluntad suprema de nivel bajo bajo la activación del cuerpo sagrado supremo y la fuerza de un experto infinitamente cercano al reino de voluntad suprema de nivel bajo. Anteriormente, él solo había usado la palma estelar de miríada de métodos para aprender a absorber el reino de las artes marciales de la otra parte. Él lo estaría usando para la batalla ahora. Zhou Fig se convirtió en un rayo de luz y apareció frente al emperador marcial, golpeándolo. Auge. El espacio se hizo añicos. El tiempo se borró. Las leyes se derrumbaron. La expresión del emperador marcial cambió ligeramente. Este poder. Él inmediatamente respondió al golpe. Los 2 puños chocaron, creando una enorme réplica destructiva. Zhou Fig se vio obligado a retroceder cientos de años luz por la fuerza de la colisión. Lo mismo le ocurrió al emperador marcial. Después de que ambos dejaron de retroceder, inmediatamente se atacaron nuevamente. Ban 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 ban, los 2 bandos volvieron a luchar, iniciando la segunda ronda de intensas batallas. Si bien el reino de las artes marciales del emperador marcial era muy alto y él podía aplastar a Zhou Fig en términos del reino de las artes marciales, después de que Zhou Fig usó la palma estelar de los miríadas de métodos, él ya no usó artes marciales puras para lidiar con el emperador marcial. Miles de leyes estaban a su alcance. Leyes infinitas seguidas en cada movimiento. En ese momento, él era como un Dao Di Wan celestial que gobernaba todas las técnicas. A pesar de que el emperador marcial era un verdadero experto en el reino supremo de la voluntad, él no podía hacer nada contra el cuerpo sagrado de Zhou Fig que era comparable a un artefacto sagrado de voluntad de bajo nivel y un sinfín de métodos nomológicos. Los 2 bandos continuaron luchando y terminaron en una batalla prolongada. Esta fue una batalla estándar entre ley y marcial. Interesante. El emperador marcial se lamió sus labios, su expresión era feroz y emocionada. Había pasado mucho tiempo desde que él se había encontrado con un oponente tan interesante.
Él respiró levemente mientras un destello brilló en sus ojos. De repente, una armadura invisible de color sangre y otros 4 artefactos sagrados de la voluntad aparecieron de la nada y se unieron a su cuerpo divino y otros 4 brazos. El aura del emperador marcial completamente armado surgió nuevamente, superando por lejos el nivel de un experto del reino de la voluntad suprema de nivel bajo. @Novelbean Cuando Zoufig vio esto, su expresión se volvió solemne por primera vez. Reino supremo de nivel medio. Después de que este emperador marcial se puso su artefacto sagrado de voluntad, él sorprendentemente elevó su fuerza a otro nivel, alcanzando el nivel de un experto del reino supremo de voluntad de nivel medio. Sí. Al observar el equipamiento del emperador marcial, Zoufig pudo notar que todos eran artefactos sagrados de la voluntad. Aunque todos eran artefactos sagrados de voluntad de bajo nivel, fue suficiente para aumentar la fuerza de este experto en un nivel después de que un experto los usara. Me temo que él alguna vez mató a un experto del reino de la voluntad suprema de nivel medio con este artefacto sagrado de la voluntad mirando el aura asesina en el artefacto sagrado de la voluntad del emperador marcial. Zoufig pensó sombríamente. Si él no tuviera la espada del emperador del río amarillo y el fragmento del sello sagrado ilusorio de nivel legendario que contenía un poder insondable, él probablemente habría corrido tan lejos como él pudo cuando él vio al emperador marcial en este estado. Sin embargo, él, que tenía la espada del emperador del río amarillo y el fragmento del sello sagrado ilusorio de nivel legendario, aún tenía el coraje de luchar contra la otra parte. La realeza de la gente común. El emperador marcial apuntó su lanza a Zoufig y dijo con frialdad. Deberías estar orgulloso de ti mismo por ser capaz de hacer que este ser divino lo dé todo a pesar de que estás a punto de morir. Un reino de Dios supremo de grado 3 puede hacerme hacer esto. Estoy dispuesto a llamarte el más fuerte entre los dioses supremos. La expresión de Zoufig era tranquila. ¿Qué es esto? Él extendió su mano derecha y vio una tenue losa de piedra antigua de color amarillo aparecer en su mano derecha, flotando silenciosamente. Es la losa de piedra del río amarillo. Cuando el emperador marcial vio la losa de piedra del río amarillo, sus pupilas se contrajeron levemente y él quedó profundamente sorprendido y conmocionado. Eso fue un artefacto sagrado de alto nivel. Este ejército de reserva del Señor Supremo que solo estaba en el reino del Dios Supremo de grado 3 en realidad tenía un artefacto sagrado de voluntad superior. Él de repente se sintió celoso. Eso era un artefacto sagrado de voluntad de alto nivel. Él podría tener un conjunto de artefactos sagrados de voluntad de bajo nivel que fueran adecuados para él. Sin embargo, en términos de valor, su conjunto completo de artefactos sagrados de voluntad de bajo nivel era probablemente inferior al artefacto sagrado de voluntad superior en manos de Zoufig. Nivel bajo. De alto nivel. La diferencia de una palabra representaba una enorme diferencia que podría decirse que era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Un simple reino de Dios Supremo de grado 3 podría en realidad poseer un artefacto sagrado de fuerza de voluntad tan precioso. Maldita sea. Esa perra, la voluntad suprema, ¿realmente favorece tanto a este pequeño? Bien. Ya que ese es el caso, yo personalmente haré que él perezca en mis manos. No solo él perdería el rostro de la voluntad suprema, sus tesoros, herencia y ese misterioso artefacto sagrado de la voluntad serían todos míos. El espíritu de lucha en sus ojos se intensificó al pensar en esto. Cuando Zoufig vio la mirada sorprendida y celosa de la otra parte, él pensó en algo. Cuando la voluntad del río amarillo pereció, parecía que no se llevó consigo los 2 artefactos sagrados de voluntad superiores, la espada del emperador del río amarillo y la losa de piedra del río amarillo. En cambio, los dejó en un lugar nutritivo en el dominio del río amarillo y los colocó allí para nutrirlos. De esta manera, cuando se usaran en batalla en el futuro, podrían liberar un poder aún más fuerte. Sin embargo, la voluntad del río amarillo no esperaba que el clan ilusionista lanzara un ataque furtivo a su ciudad natal en la región del río amarillo y enviara de varios expertos del reino supremo de la voluntad para matar a él de inmediato. El repentino cerco provocó que la voluntad del río amarillo muriera en su territorio antes de que pudiera prepararse. De lo contrario, si la voluntad del río amarillo estuviera preparada y llevara los 2 artefactos sagrados de la voluntad, la losa de piedra del río amarillo y la espada del emperador del río amarillo, el cerco de la raza ilusoria definitivamente no tendría éxito, y él definitivamente no moriría. Maestro río amarillo. Mataré a todos los expertos del reino de la voluntad suprema en el reino del río amarillo para vengarte. Zoufig pensó en él mismo.
El experto del Reino Supremo de la Voluntad, el susurrador de la muerte, ya había muerto. El segundo era el emperador marcial frente a él. El poder del río amarillo. Dijo de repente Zhou Fig en voz baja. La losa de piedra del río amarillo que flotaba en su mano derecha de repente emitió una rica luz amarilla. Esta tenue luz amarilla era como las tenues nubes amarillas del río amarillo que habían perdurado durante incontables años. Hacía que uno sintiera soledad, muerte, oscuridad y otras formas de desesperación. La luz de la pizarra del río amarillo no afectó a nadie más, pero cuando aterrizó en el cuerpo de Zhou Fig, fue como un beneficio, lo que provocó que la fuerza de combate de Zhou Fig aumentara 5 veces. Zhou Fig no pudo evitar respirar profundamente mientras una leve sonrisa apareció en sus labios sintiendo su propia fuerza. El él actual podría vencer al él de antes. ¿Es este el poder del río amarillo? Él murmuró para sí mismo. Entonces, sus ojos de repente dispararon una luz impactante mientras él miraba directamente al emperador marcial. El emperador marcial entrecerró sus ojos. Él sintió que Zhou Fig era diferente. Jaja. Así que el resultado no va a cambiar. Zhou Fig se convirtió en una tenue corriente de luz amarilla y se precipitó hacia adelante, golpeando al emperador marcial. Los 6 brazos del emperador marcial se movieron al mismo tiempo, convirtiéndose en innumerables sombras de puños que atacaron a Zhou Fig. Estallido. El emperador marcial salió volando por el puñetazo de Zhou Fig y su rostro quedó gravemente herido. Se recuperó al instante. Zhou Fig salió ileso a pesar de que él también salió volando. Jeje, el emperador marcial tocó su rostro y se burló. Esta batalla se está volviendo cada vez más interesante y silbido. Él atacó a Zhou Fig nuevamente y luchó contra él. Bang, 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 sonido metálico. Auge. Los 6 brazos del emperador marcial contenían 6 artefactos sagrados de la voluntad. La frecuencia con la que él atacaba a Zhou Fig era extremadamente impactante. Cada movimiento y estilo liberaba un poder destructivo incomparablemente aterrador que era suficiente para destruir cientos de universos sin límites. Aunque Zhou Fig no se transformó en 6 brazos, él fue capaz de competir contra él con su cuerpo invencible y un par de puños. Aunque los 6 artefactos sagrados de voluntad del emperador marcial habían puesto a Zhou Fig en desventaja, parecía que cada momento de la batalla era muy peligroso. Sin embargo, Zhou Fig resultó herido como mucho y no murió. Habilidad de fuerza de voluntad. 6 demonios sagrados. Al ver esto, el emperador marcial de repente usó su técnica de voluntad. Un aterrador demonio celestial Dharma Laksana apareció detrás de él, y la presión ofensiva sobre él aumentaron exponencialmente nuevamente. Zhou Fig quedó instantáneamente cubierto de lesiones. Estas lesiones variaban de leves a graves, lo que hacía que Zhou Fig pareciera extremadamente miserable. Aunque ellos pudieran reparar instantáneamente el cuerpo sagrado supremo, una gran cantidad de nuevas heridas cubrirían su cuerpo sagrado en el siguiente segundo. Al ver esto, Zhou Fig decidió intercambiar heridas por heridas alocadamente, lo que le permitió al emperador marcial relajar un poco la frecuencia de sus ataques. Entonces, él aprovechó la oportunidad para patear al emperador marcial. Cuando el emperador marcial contraatacó, una espada apareció de repente en su mano. Espada divina Xuan Xuan. Como un artefacto divino de raza de tipo crecimiento, la espada divina Xuan Xuan también había avanzado al nivel de artefacto sagrado de voluntad de nivel bajo cuando la fuerza de Zhou Fig ya había alcanzado el reino supremo de voluntad de nivel bajo. Los artefactos divinos de las razas ordinarias definitivamente no tenían un potencial de crecimiento tan alto. Sin embargo, la espada divina Xuan Xuan podría. La razón de esto no fue solo porque la calidad de la espada divina Xuan Xuan era extremadamente alta, sino también porque su maestro, Zhou Zhou, era una persona de gran suerte. Los artefactos divinos de la raza nacieron en función de la suerte de la raza. Como patriarca de la raza humana, Zhou Fig era la persona con la mayor suerte de la raza. Bajo la influencia de la suerte de Zhou Zhou, el límite superior de la espada divina Xuan Xuan se volvió extremadamente alto. Ahora, el límite superior del artefacto divino de la espada divina Xuan Xuan apenas había alcanzado el nivel de la trascendencia de la voluntad. Lo cual significaba y incluso si Zhou Fig elevó su fuerza al nivel de trascendencia de la fuerza de voluntad, la espada divina Xuan Xuan aún podría elevar su grado al nivel de trascendencia de la fuerza de voluntad. Hablando de eso y después de que Zhou Fig sacó la espada divina Xuan Xuan, él inmediatamente corrió hacia el emperador marcial y luchó con él.
Aunque el emperador marcial tenía 6 artefactos sagrados de voluntad en su posesión, él apenas pudo reprimir y herir a Zhou Fig, quien también estaba en posesión de un artefacto sagrado de voluntad. Él realmente no pudo matar a Zhou Fig. Además, a medida que aumentaba la duración de la batalla, el emperador marcial podía sentir claramente que el reino de las artes marciales de Zhou Fig estaba mejorando constantemente. Él ya se estaba acercando constantemente al nivel del reino de la voluntad suprema. El emperador marcial tuvo que admitir una cosa. El talento de artes marciales de Zhou Fig parecía ser más fuerte que el suyo. Él pensó rápidamente y obligó a Zhou Fig a retirarse. Entonces, él se quedó en el lugar y miró a él con frialdad. Él luego señaló a él. Emperador marcial. Zumbido. Zhou Fig frunció el ceño ligeramente. Él tenía la vaga sensación de que algunas de las cosas que él había dicho parecían haber sido duplicadas por la otra parte. ¿Esta es tu habilidad nomológica, la palma estelar de los miríadas de métodos? Con un pensamiento, todo el cuerpo del emperador marcial emitió una tenue luz blanca. Él sintió el poder surgir de su cuerpo, y sus ojos se llenaron de sorpresa. Entonces, él pensó en algo y de repente se rió en éxtasis. Está bien, está bien, está bien. ¡Qué gran palma estrella de múltiples métodos! Aunque esta habilidad de la ley es joven, tiene la voluntad de trascender. Él de repente miró a Zhou Fig y sonrió. Gracias por la palma estelar de los 1000 métodos. Con tu palma estelar de múltiples métodos, tengo un 10% adicional de posibilidades de avanzar a un experto en fuerza de voluntad en el futuro. Zhou Fig asintió con calma y de repente preguntó. ¿Eso es todo? El emperador marcial quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es si hasta aquí llegan tus poderes divinos conceptuales. Zhou Fig dijo con frialdad. Normalmente hablando, si el poder divino conceptual de la otra parte fuera replicar la habilidad de artes marciales de la otra parte, él debería ser capaz de replicar su cuerpo sagrado supremo. Sin embargo, la otra parte claramente no lo duplicó. La razón era obvia. El emperador marcial era solo un experto de bajo nivel. En cuanto al cuerpo sagrado supremo de Zhou Fig, era una herencia del reino inmortal eterno. La diferencia entre los dos era demasiado grande. Era demasiado normal que el poder divino conceptual del emperador marcial no pudiera ser replicado. En ese momento, el emperador marcial atacó de nuevo. Zhou Fig también se vio obligado a luchar con la otra parte. Con la palma estelar de miríada de métodos en la mano, la fuerza del emperador marcial claramente había aumentado enormemente. Además, esta era la palma estelar de los 1000 métodos del reino de Dios Supremo de grado 3. Él no se atrevió a imaginar que si fuera la palma estelar de los 1000 métodos del reino de la voluntad suprema de nivel bajo, Zhou Fig probablemente ya habría comenzado a pensar en una ruta de escape. Sin embargo, fue precisamente porque no era una palma estelar de miríada de métodos de alto nivel que, aunque Zhou Fig parecía estar en peligro bajo el ataque del emperador marcial, nunca había habido problemas importantes. Por el contrario, en una batalla de tanta presión, el reino de las artes marciales de Zhou Fig había ido aumentando rápidamente con la ayuda de la palma estelar de los miríadas de métodos y el artista marcial celestial. Él estaba casi al borde del reino de la voluntad suprema. El emperador marcial también se dio cuenta de esto. Su expresión permaneció inalterada en la superficie, pero su corazón se volvió sombrío. El tercer ejército de reserva de este señor supremo. En realidad fue tan difícil lidiar con eso. Con su fuerza actual, sin mencionar que se enfrenta a un experto en el reino supremo de la voluntad de etapa intermedia, él podría incluso luchar contra un experto en el reino supremo de la voluntad de etapa superior. Sin embargo, él en realidad no logró matar a la otra parte y, en cambio, hizo que la otra parte se volviera cada vez más fuerte bajo su vigilancia. Esta fue la mayor burla hacia él. La verdadera fuerza de este tipo no está tan lejos, incluso si él no es un experto en el reino supremo de la voluntad en etapa superior. El emperador marcial maldijo por dentro. Al mismo tiempo, él estaba extremadamente celoso y asustado. Esta realeza de la gente común era en realidad tan anormal. Él era solo un experto del reino supremo de Dios de grado 3, pero él ya casi no era más débil que un experto del reino supremo de voluntad de alto nivel. Si él avanzara al reino supremo de la voluntad en el futuro, ¿qué sucedería? Al pensar en esto, de repente surgió en su corazón una intención asesina extremadamente fuerte. El tercer ejército de reserva del Señor Supremo debe morir.
Su existencia definitivamente traería una gran resistencia a que ellos conquisten el gran cosmos supremo e incluso el cosmos del vacío supremo en el futuro. Él tuvo que matar a él antes de que él madurara completamente. Aunque él tuviera que pagar un precio muy alto. Al pensar en esto, él golpeó a Zhou Fig hacia un lado nuevamente, lo que le permitió retirarse del campo de batalla. Luego, él miró a Zhou Fig y respiró profundamente. Él luego apretó su puño y ejerció toda su fuerza. Su cuerpo emitió un tenue brillo dorado. Cuando Zhou Fig vio esta escena, él levantó sus cejas ligeramente. Esto fue activar el poder de origen de su voluntad. Incluso entre los expertos del reino de la voluntad suprema, este movimiento se consideraba un movimiento desesperado. No se utilizaba en batallas de vida o muerte. Él se puso alerta. En ese momento, el emperador marcial cruzó repentinamente sus brazos y retrajo su puño derecho. Luego, abrió sus ojos y golpeó a Zhou Fig con todas sus fuerzas. El arte marcial más poderoso. El puño del emperador marcial. Era una técnica de testamento sencilla y sin adornos. Sin embargo, representó el logro más alto del emperador marcial en el camino de las artes marciales, condensando toda su comprensión e intención asesina en el camino de las artes marciales. Después de lanzar ese puñetazo, el emperador marcial jadeó pesadamente como si él estuviera exhausto. La luz alrededor de su cuerpo y sus ojos desapareció. Incluso su fuerza había retrocedido al reino supremo de la voluntad de nivel inferior. Los artefactos sagrados en su cuerpo también quedaron inutilizables. Se convirtieron en 12 corrientes de luz y volaron hacia su mundo interior para ser nutridos nuevamente. En ese momento, el emperador marcial realmente quería descansar, porque él podía sentir que ella había perdido la mitad del origen de su cuerpo. En tales circunstancias, él tenía que descansar bien para reponerlo. De lo contrario, su fuerza disminuiría permanentemente. En ese momento, el emperador marcial realmente quería descansar, porque él podía sentir que ella había perdido la mitad del origen de su cuerpo. En tales circunstancias, él tenía que descansar bien para reponerlo. De lo contrario, su fuerza disminuiría permanentemente. Sin embargo, él no quería descansar, y mucho menos descansar. Él quería presenciar la muerte del tercer ejército de reserva del Señor Supremo. Mientras este hombre pereciera, él creía que el gran anciano supremo lo recompensaría 10 o 100 veces más por todo lo que él había perdido. En ese momento, Zhou Fig miró el enorme puño que volaba hacia él con una expresión solemne. Este golpe ya no era inferior al ataque de un experto de alto nivel del reino de la voluntad suprema. Probablemente sería difícil lidiar con este golpe con la fuerza que él utilizó. Sin embargo, Zhou Fig mantuvo la calma. Él tuvo un pensamiento. Una capa negra apareció frente a él. @novelbean @. Luego, la capa negra se expandió con el viento y rápidamente se volvió tan grande como el universo sin límites. El puño del emperador marcial siguió cargando contra la capa negra. Entonces, la capa negra se sacudió y se expandió como si estuviera llena. Sin embargo, después de un tiempo, la capa negra volvió a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué? El emperador marcial miró esta escena con incredulidad. Su ataque de máxima potencia en realidad había desaparecido sin herir a Zhou Fig en absoluto. ¿Qué clase de broma fue esta? Él miró fijamente la capa negra y rápidamente llegó a una conclusión. Sin embargo, esta conclusión no lo convenció, sino que lo indignó y lo puso aún más celoso. Otro artefacto sagrado de voluntad de alto nivel y es un artefacto sagrado de voluntad superior defensivo extremadamente raro. El emperador marcial apretó sus dientes y miró a Zhou Fig indignado. ¿Hasta qué punto fue este pequeño favorecido por la voluntad suprema? Este era solo un reino de Dios supremo de grado 3, y él ya tenía 2 artefactos sagrados de voluntad superiores. Una configuración de artefacto sagrado tan lujosa era extremadamente rara incluso entre muchos expertos del reino de la voluntad suprema. Sin mencionar un mero reino de Dios supremo de grado 3. Un reino de Dios supremo de grado 3 no solo tendría un artefacto sagrado de voluntad superior. Él ni siquiera merecía una mirada. ¿Cómo podría él tener 2? ¿No tenía él miedo de que el dios rey del castigo celestial y el señor del Dharma de primavera y otoño estuvieran celosos? Cuando el rey dios del castigo celestial y el señor del Dharma de primavera y otoño eran dioses supremos, solo tenían un artefacto sagrado de voluntad, y era solo un artefacto sagrado de voluntad de nivel bajo. ¿Cómo podía ser tan ridículo como él, que ahora tenía 2 artefactos sagrados de voluntad superiores?
Él miró a Zhou Fig y se dio cuenta de que Zhou Fig también lo estaba mirando con frialdad. ¿Tienes otros trucos? Úsalo. Deja que este emperador eche un vistazo. Zhou Fig dijo condescendientemente. Jejeje, y como emperador marcial, no seré derrotado fácilmente por un mocoso como tú. El emperador marcial dijo con una expresión feroz. Entonces, él de repente agarró su pecho con su mano derecha. Estallido. Él en realidad atravesó su pecho y lo desgarró, arrancando su corazón de su cuerpo. Zhou Fig levantó sus cejas. Los expertos del Reino de la Voluntad Suprema ya habían escapado por completo de las restricciones de las reglas. Incluso sus cuerpos fueron formados por el poder de la voluntad. Por lo tanto, ningún método a nivel de regla podría dañar a un experto en el Reino de la Voluntad Suprema. Solo el poder de la voluntad podría dañar a un experto en el Reino de la Voluntad Suprema. Zhou Fig también podría confiar en su cuerpo sagrado supremo y el poder del río amarillo para herir tal existencia. El corazón también era el centro absoluto del cuerpo supremo de la fuerza de voluntad. Con su corazón destruido, ni siquiera un experto en el reino supremo de la voluntad podría sobrevivir. Por lo que parecía, el emperador marcial estaba dando todo. Así fue efectivamente. Después de que el emperador marcial le sacó el corazón, su aura se debilitó nuevamente e incluso llegó directamente al nivel del Dios Supremo. Pronto, él caería del reino de la voluntad suprema al nivel del Dios Supremo. Sin embargo, al emperador marcial no le importó en absoluto. Él echó un vistazo a su corazón y luego miró a Zhou Fig con una sonrisa feroz. Incluso si muero aquí hoy. Quiero que mueras conmigo. Zhou Fig dijo con calma. Tu muerte establecerá el prestigio supremo de la realeza del pueblo común. Por sus palabras, él no pensó que la otra parte pudiera matarlo en absoluto. El emperador marcial sonrió siniestramente e hizo algo impactante. Él en realidad se comió su corazón de un bocado. En el siguiente segundo, el aura del emperador marcial se elevó repentinamente. En un abrir y cerrar de ojos, se elevó al reino supremo de la voluntad de nivel medio, y luego al reino supremo de la voluntad de nivel superior. Veo. ¿Devorar tu propio corazón y liberar tu último potencial? Zhou Fig asintió. Vas a morir. Quizás fue por los últimos momentos de vida. La expresión del emperador marcial era bastante tranquila en ese momento. Era imposible decir que él era un experto supremo del reino de la voluntad que estaba a punto de morir. Zhou Fig negó con la cabeza. No. Sí, te estás muriendo. Zhou Fig sacó lentamente el tercer artefacto sagrado de la voluntad de su bóveda del tesoro número 1 después de decir eso. Era una espada sagrada suprema que emitía el aura del río amarillo. Artefacto sagrado de voluntad superior. Espada Tearch del río amarillo. Las pupilas del emperador marcial se contrajeron. En el siguiente segundo, Zhou Fig desapareció instantáneamente y apareció frente al emperador marcial. La espada del emperador del río amarillo en su mano cortó cientos de veces, y en un abrir y cerrar de ojos, el emperador marcial quedó reducido a polvo. No puedo aceptar esto, ¿y por qué tienes 3 artefactos sagrados de la voluntad? Sonó la voz indignada del emperador marcial. Equivocado. 4. Zhou Fig sacó su cuarto artefacto sagrado de voluntad superior, que era el último artefacto sagrado de voluntad del susurrador de la muerte. El cetro de la muerte. No has obligado a este emperador a usar este cuarto artefacto sagrado de la voluntad. Con eso, él lentamente guardó todos los artefactos sagrados de fuerza de voluntad. Al mismo tiempo el cadáver del emperador marcial frente a él también desapareció lentamente, convirtiéndose en una gran cantidad de botín de guerra que flotó frente a Zhou Fig. El emperador marcial estaba muerto. Zhou Fig miró los botines frente a él y no pudo evitar dar un suspiro de alivio. ¿Qué tipo más duro?, suspiró. Esta fue la primera vez que él tuvo que usar todos los medios para apenas derrotar al otro partido. Una situación así era muy rara para el actual él. Sin embargo, como un experto en el reino supremo de la voluntad de nivel bajo, el emperador marcial en realidad podría desatar un ataque comparable al de un experto en el reino supremo de la voluntad de nivel alto en su lecho de muerte. En tales circunstancias, Zhou Fig pudo matarlo. Si la noticia de esto se difundiera, sería suficiente para difundirse por los innumerables mundos y convertir a Zhou Fig en la existencia más famosa. No, incluso el gran cosmos carmesí, el cosmos del vacío supremo e incluso el gran cosmos ilusorio probablemente quedarían sin palabras después de escuchar sus logros. Al final, él era solo un reino de Dios supremo de grado 3 después de todo. Sin embargo, él podría estallar con la fuerza de combate de un experto de alto nivel del reino de la voluntad suprema.
Incluso con la ayuda del artefacto sagrado de la voluntad, fue suficiente para hacer que muchos expertos del Reino Supremo de la Voluntad no se atrevieran a subestimarlo. Entonces, él sintió su cuerpo divino y no pudo evitar sacudir su cabeza. La batalla de ese momento había agotado realmente todo el poder divino y la fuerza de voluntad en su cuerpo. Y esto bajo la condición de que él hubiera utilizado al rey. No había necesidad de hablar del poder divino. En términos de fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad requerida por estos tres artefactos sagrados de la voluntad era realmente aterradora. Luego, él sacó una gran cantidad de hierbas divinas de nivel Dios Supremo y las metió en su boca para reponer su estado mientras él guardaba el botín de guerra del emperador marcial frente a él. Se podría decir que el botín de guerra del emperador marcial fue inmenso. Fueron suficientes para llenar más de la mitad del universo sin límites. Sin embargo, la mayoría de estos botines eran botines de guerra de los dioses supremos y de niveles inferiores. Nacieron después de que el destino celestial D1 se cuadriplicara. Zhou Fig ya no estaba interesado en estos botines de guerra de nivel Dios Supremo. Miró directamente los botines de guerra en el reino de la voluntad suprema. Cuando él sacó todos los botines del reino supremo de la voluntad y los revisó individualmente, una leve sonrisa apareció en su rostro. Este tipo tiene una gran cantidad de artefactos sagrados de fuerza de voluntad y él sonrió. Este tipo tenía un total de 11 artefactos sagrados de voluntad de bajo nivel. Además, entre el botín de guerra que él había dejado caer había otros 5 artefactos sagrados de la voluntad. Sin embargo, estos 5 artefactos sagrados de la voluntad no eran adecuados para expertos en artes marciales. El emperador marcial también debe haberlo sabido, por lo que él lo guardó en su espacio de almacenamiento como objeto de colección. Sin embargo, lo que hizo que Zhou Fig se sintiera un poco arrepentido fue que su talento de señor actual, Eaven Lifate D1, era solo un talento de señor de nivel Dios Supremo, no un talento de señor del reino de la voluntad suprema. De lo contrario, él no habría dejado caer 16 artefactos sagrados de voluntad. Él iba a dejar caer un total de 64 artefactos sagrados de voluntad. Sin embargo, él no pensó demasiado en ello. Ahora, a él ya no le faltaban artefactos sagrados de voluntad, por lo que aunque él se sentía un poco arrepentido, él no le prestó mucha atención. Hablando de eso y aparte de botines de primera categoría como el artefacto de la voluntad sagrada, además, había un total de otros 121 tesoros del reino supremo de la voluntad. Incluía aspectos ofensivos, defensivos, de cultivo, materiales, medicinas, tesoros secretos y otros. A pesar de que eran como máximo tesoros del reino supremo de la voluntad de nivel medio y no tenían ningún tesoro del reino supremo de la voluntad de nivel alto, sin embargo, Zhou Fig ya estaba muy satisfecho. Hay 32 tesoros del reino supremo de la voluntad de tipo combate entre ellos. Puede ser una recompensa para mis subordinados como una carta de triunfo para que ellos se protejan. Zhou Fig pensó en él mismo. Con la ayuda de los 4 artefactos sagrados de la voluntad, ella tenía el poder de combate de un experto del reino supremo de la voluntad de nivel superior. Naturalmente, él no estaría interesado en un tesoro tan mediocre de nivel medio y bajo. Sin embargo, estos tesoros eran extremadamente importantes para sus subordinados. Ellos no tenían ningún tesoro en el reino supremo de la voluntad después de todo. @Nobelbean @. Sin embargo, ellos necesitaban seguirlo a él a la batalla e incluso comenzar a luchar contra enemigos en el reino de la voluntad suprema. Sin un tesoro en el reino supremo de la voluntad para protegerlos, es posible que ellos ni siquiera pudieran ver al enemigo antes de que ellos fueran asesinados por las réplicas de la batalla entre él y el enemigo en el reino supremo de la voluntad. Ese no era el resultado que él quería ver. Entonces, él miró el artefacto sagrado de la fuerza de voluntad en su bóveda del tesoro número 1 y de repente suspiró. Él ya tenía tantos artefactos sagrados de la voluntad en sus manos. Aunque hay muchos artefactos sagrados de la voluntad que no me sirven para nada, pero en el futuro, puedo encontrar una oportunidad de hacer un trato con la voluntad suprema. A la voluntad suprema probablemente le agradarán estos artefactos sagrados de la voluntad. Zhou Fig sonrió. Entonces, con un pensamiento, él vio que el mundo que él había abierto especialmente para la batalla se desvanecía gradualmente. Finalmente, se disipó por completo en el aire, revelando la escena exterior. Entonces él levantó sus cejas. Porque él vio que su ejército en realidad estaba luchando contra el ejército de la raza ilusoria. El ejército de la raza ilusoria era el ejército del reino de nivel Dios Maestro de grado principiante. En ese momento, ambos bandos estaban enzarzados en una feroz batalla.
El ejército del reino divino del sol ardiente no tenía la protección de la tierra de Zhou Fig, el dominio de un ministro del rey. Por lo tanto, frente al poder divino conceptual del clan ilusionista, a pesar de que ellos eran muy superiores en términos de fuerza militar, ellos todavía estaban en desventaja. Cuando Zhou Fig vio esto, él inmediatamente activó la habilidad de la ley del ministro de la tierra. En el momento en que el dominio se extendió, el ejército del reino divino del sol ardiente inmediatamente pasó de estar reprimido a contraatacar. Esta escena también fue vista por los comandantes de ambos bandos. Naturalmente, Bai Yun y los demás generales quedaron gratamente sorprendidos. Su Majestad realmente podría regresar sano y salvo después de luchar contra ese experto del Reino Supremo de la Voluntad. Sin embargo, ¿qué pasa con los expertos del Reino Supremo de la Voluntad? Ellos estaban desconcertados. Al mismo tiempo, cuando el Señor Dios del Cielo del Este vio que Zhou Fig estaba ileso, él no tuvo tiempo de pensar en por qué Zhou Fig no murió a manos del emperador marcial. En cambio, él buscó inmediatamente al emperador marcial. Al final, él no pudo encontrar al emperador marcial incluso después de buscarlo durante mucho tiempo. Él no pudo evitar quedarse atónito. Él había visto con sus propios ojos que Zhou Fig había usado el método para crear un universo para enviarlo a él y al emperador marcial a un universo para luchar. Ahora que Zhou Fig había terminado, ¿dónde estaba el emperador marcial? Pensando en una posibilidad, él no pudo evitar temblar. ¿Podría estar muerto el emperador marcial? Cuanto más pensaba él en ello, más probable le parecía. Él sabía que antes del emperador marcial, el susurrador de la muerte, como un poderoso experto en el reino supremo de la voluntad, también había muerto a manos de Zhou Fig. Dejando de lado si Zhou Fig lo mató personalmente o fue asesinado por el sello sabio ilusorio de nivel legendario, esto ya demostró que Zhou Fig tenía la fuerza para matar a un experto en el reino supremo de la voluntad. Ahora que el emperador marcial había sido asesinado por la otra parte, no era imposible. Al pensar en esto, el corazón de Don Tian instantáneamente se heló, como si se hubiera hundido hasta el fondo del valle. Él no pudo evitar volverse loco. Antes de que el emperador marcial fuera a buscar a Zhou Fig, él ya le había recordado repetidamente y enfatizó que él no podía subestimar a Zhou Fig. ¿Cómo murió al final el emperador marcial? Incluyendo al emperador marcial, ya había dos expertos del reino supremo de la voluntad que habían muerto en manos de un experto del reino supremo de Dios de grado 3 como Zhou Fig. Si se supiera esto, el clan ilusionista su perdería mucha reputación. No. Este asunto se difundiría sin duda. La voluntad suprema, Su, no ocultaría tal existencia. El clan ilusionista iba a perder la cara esta vez. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Él miró atentamente a Zhou Fig mientras él se devanaba los sesos para pensar en una solución. Lo más probable es que el emperador marcial estuviera muerto. Él ya había muerto. ¿Qué podría hacer un pequeño experto en el reino supremo de la voluntad como él? Ellos podían esperar la muerte o escapar. En cuanto a la rendición, Don Tian ni siquiera pensó en ello. Entre el clan ilusionista, había una potencia del reino de la voluntad suprema del clan ilusionista que había dominado el dios conceptual del destino. Su poder del dios conceptual se llamaba muerte del destino. Se decía que su habilidad divina conceptual podía permitirle a él ver el destino de todo el clan ilusionista. Además, si él quería matar a algún clan ilusionista, él solo necesitaba cortar el destino de la otra parte para matarlos. Además, él podía ignorar la diferencia de fuerza. Se rumoreaba que cuando la otra parte nació por primera vez, él confió en esta habilidad de Dios conceptual para matar directamente a un experto en Dios Supremo de grado 4 en ese momento. En ese momento, la otra parte era solo un verdadero Dios de grado elemental. Un verdadero Dios de grado elemental mató a un Dios Supremo de grado 4. Ni siquiera Zhou Zhou pudo hacerlo. Sin embargo, la otra parte lo hizo como miembro del sistema del Dios conceptual. Ahora que la otra parte se había convertido en un experto en el reino supremo de la voluntad, no era una exageración decir que él podría matar fácilmente a un experto en el reino supremo de la voluntad del clan ilusionista del mismo nivel. Si él se rindiera ante Zhou Fig y esta noticia se extendiera al clan ilusionista, él se suicidaría en menos de 2 días. Lo más importante es que ni el gran cosmos del vacío supremo ni el reino ilusorio tomaron prisioneros. A menos que la otra parte se hubiera transformado completamente en un ser vivo del gran cosmos del vacío supremo o en un monstruo ilusorio de nivel legendario de la raza ilusoria. Aparte de ese no había otro ejemplo. Correr. Cuando Don Tian pensó en esto, él se dio la vuelta y huyó, como si él hubiera tomado una decisión. Tratando de escapar.
En ese momento, una voz débil sonó en su mente. Entonces, de repente sus ojos se oscurecieron. El cielo del este había caído. Zhou Fig retractó su mirada. Simplemente estaba matando a un clan ilusionista del reino de la voluntad suprema. Para él era como matar pollos y perros. Luego, él se unió personalmente a la guerra y rápidamente eliminó al ejército ilusorio. Organiza el ejército y revive a los soldados. Luego, regresa a la nave espacial y dirígete directamente a la capital divina del reino divino del cielo del este. En media hora, este emperador quiere que esta tierra pertenezca al reino divino del sol ardiente. Ordenó Zhou Fig. Sí. El ejército rugió y obedeció. Al ver esto, Zhou Fig estaba a punto de regresar a su acorazado cósmico del dios supremo de grado 4. En ese momento, una figura apareció de repente frente a él. Él parecía ansioso, pero cuando él vio que Zhou Fig estaba sano y salvo y que el ejército del reino divino del sol ardiente estaba bien, él se quedó atónito por un momento antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Sabía que mi hermano estaría bien. La reencarnación Will sonrió. Te he hecho preocupar. Zhou Fig sonrió. La voluntad de la reencarnación sonrió y sacudió su cabeza. Aunque vine aquí por nada, siempre y cuando estés bien. Por cierto, ¿dónde está el emperador marcial? La voluntad de la reencarnación preguntó. Al mismo tiempo, él percibió su entorno. Allí estaba el aura del emperador marcial, pero ¿por qué él no estaba aquí ahora? Zhou Fig se rió entre dientes. El emperador marcial ya murió en mis manos. ¿Usaste el sello sabio ilusorio de nivel legendario? La voluntad de la reencarnación quedó atónita antes de llegar a una conclusión. Zhou Fig negó con la cabeza. El emperador marcial murió antes de que pudiera usarlo. De hecho, él tampoco sabía cómo usarlo. La última vez que el sello sabio ilusorio de nivel legendario mató al susurrador de la muerte fue un acto completamente espontáneo del sello sabio ilusorio de nivel legendario. En ese momento, Zhou Fig ni siquiera sabía lo que había sucedido antes de que el susurrador de la muerte cayera. Por lo tanto, Zhou Fig nunca había considerado el sello sagrado de nivel legendario como su carta de triunfo contra el clan ilusionista. Hablando de eso y anteriormente, él siempre había sentido que su fuerza podría, como máximo, lidiar con un experto del reino supremo de la voluntad de nivel bajo. Ahora que él había experimentado una verdadera batalla en el reino supremo de la voluntad, este límite superior podría incrementarse enormemente. Apenas podría considerarse la fuerza de combate de un experto de alto nivel del reino de la voluntad suprema. Zhou Fig pensó en él mismo. La reencarnación Will se quedó atónito cuando él escuchó las palabras de Zhou Fig. Él tuvo un pensamiento increíble. ¿Está diciendo la verdad este hermano suyo? Él podría matar a un experto del reino supremo de la voluntad sin depender del sello del sabio ilusorio de nivel legendario. Además, era un experto en el reino supremo de la voluntad como el emperador marcial. @Novelbin @. Él había oído durante mucho tiempo el nombre del emperador marcial de la voluntad suprema. La voluntad suprema había dicho una vez que la fuerza del emperador marcial no podía subestimarse. A pesar de que él estaba en el reino supremo de la voluntad de nivel bajo, si la otra parte usaba toda su fuerza, era suficiente para intercambiar dos movimientos con un experto en el reino supremo de la voluntad de nivel alto. Si al emperador marcial se le dieran suficientes oponentes adecuados, él podría ser promovido a un experto en fuerza de voluntad en el futuro. Por esta razón, la voluntad suprema había instruido especialmente a ellos, quienes eran expertos en artes marciales entre el reino de la voluntad suprema, de no acercarse al emperador marcial, para que sus reinos de artes marciales no se convirtieran en alimento para el crecimiento de la otra parte. Sin embargo, él no esperaba que un experto así fuera realmente tratado por su hermano menor. Él de repente se rió a carcajadas después de quedarse atónito por un momento. Hermano, ¿cómo se esperaba de ti? La voluntad de la reencarnación levantó el pulgar. Un dios supremo de grado 3 mató a un experto en el reino de la voluntad suprema. Ni siquiera el dios rey del castigo celestial y el señor del Dharma de primavera y otoño han logrado tales resultados. ¿Cuándo mataron ellos al primer experto del reino supremo de la voluntad? Preguntó Zhou Fig con curiosidad. La voluntad de la reencarnación sonrió y dijo. Cuando el castigo celestial del Rey Dios estaba en el reino de la voluntad suprema casi supremo, él mató a un experto del reino de la voluntad suprema de bajo nivel. El señor del Dharma de primavera y otoño mató a un experto del reino supremo de la voluntad de nivel bajo cuando él era un dios supremo de grado 4. Zhou Fig se sorprendió.
Él sabía cómo él había matado al emperador marcial. Él había confiado en el legado del reino inmortal eterno, el cuerpo sagrado supremo, y 3 artefactos sagrados de voluntad superiores para matar al emperador marcial. Él tuvo esa oportunidad, pero fue muy difícil matarlo. ¿Cómo lo hicieron el dios rey castigo celestial y el señor del Dharma de primavera y otoño? ¿Podría ser que ellos tuvieron oportunidades similares a las de él? Especialmente porque el señor del Dharma de primavera y otoño en realidad podía matar a un experto en el reino supremo de la voluntad cuando él era un dios supremo de grado 4. Sin embargo, en este aspecto, él era incluso más fuerte que el sucesor número 1, el rey dios castigo celestial. La voluntad de la reencarnación podía decir lo que él estaba pensando por la expresión de Zhou Fig. Él sonrió y dijo: no pienses que el señor del Dharma de primavera y otoño es más fuerte que el castigo celestial del rey dios. La razón por la que el señor del Dharma de primavera y otoño pudo matar a un experto del reino supremo de la voluntad cuando él era un dios supremo de grado 4 fue porque él controlaba el río del tiempo, lo que le permitió a él convocar a su yo futuro desde el río del tiempo. En aquel entonces, él convocó 2 cuerpos futuros en el reino supremo de la voluntad de bajo nivel para matar a ese experto del reino supremo de la voluntad de bajo nivel. En cuanto al castigo celestial del rey dios y la voluntad de la reencarnación respiró profundamente y la luz cegadora en sus ojos brilló intensamente. Él dijo: en aquel entonces, él no confiaba en nada más que en él mismo para matar a un experto del reino supremo de la voluntad de nivel bajo. Zhou Fig se quedó estupefacto.